Mario Redondo Poveda, Partido Alianza Demócrata Cristiana. Como candidato a la presidencia de la República, se propone cambiar la forma de hacer política y servir a los más necesitados del país. Álvaro Zagot Rodríguez, abogado con una maestría en Derecho Ambiental de la Universidad del País Vasco, España. Es asesor de grupos ambientalistas desde hace 20 años. También profesor en la Universidad de Costa Rica. Buenas noches, don Mario. Un placer para mí tenerlo aquí en este programa y también, pues como hablábamos extra cámaras, también es un placer para mí estrenarme en esta nueva actividad de entrevistador, valga. Me gustaría, don Mario, conocer tal vez algo sobre usted, de que se presentara en estos breves minutos que tenemos. Bueno, muchísimas gracias y también un gusto compartir, conocerlo y tener la oportunidad de participar de este debut suyo como presentador en una entrevista de esta naturaleza. Mi nombre es Mario Redondo Poveda, soy originario de Cartago, vengo de una familia humilde, me crié en una vivienda de interés social. Mi papá era zapatero, se metió después a trabajar como conserje, se metió a estudiar después de tener ya 5 hijos, yo era el mayor de los 5 hijos, y terminó siendo orientador, pero viniendo de una familia humilde me correspondió luchar por salir adelante, por estudiar, por obtener un trabajo, por hacerse de una casita, y eso me hizo dirigente comunal a temprana edad. A los 20 años yo era dirigente comunal en Cartago, involucrándonos en asociaciones de desarrollo, patronatos escolares, grupos de vivienda para ayudar a gente que al igual que uno era de escasos recursos y trataba de salir adelante en la vida. Y eso me llevó a la política. A los 23 años tuve la posibilidad de ser regidor municipal por 2 periodos en la Municipalidad de Cartago. Fui jefe de asesores en la Asamblea Legislativa por un espacio de 12 años y tuve la posibilidad de ser diputado del periodo 2002-2006, presidente de la Asamblea periodo 2003-2004, por el Partido Unidad Social Cristiana. En el 2006, muy decepcionado de la política por los hechos de corrupción que habían trascendido y que me correspondió denunciar y luchar a lo interno de la unidad, me retiro de la política partidaria, sigo trabajando en el ámbito de servicio comunal y más tarde, en el 2012, decidimos crear un nuevo partido, un partido inicialmente provincial, Alianza Demócrata Cristiana, que hace 3, 4 meses convertimos ya en una fuerza nacional con candidatos a diputados por todo el país. Soy abogado, casado con 3 hijos, uno de 27, una de 17 y uno de 9 años, y pues estamos en esto para tratar de servir al país. Muchas gracias. Decía hace muchos años, antes de meterse en política, diría yo, Abel Pacheco, que en la política se hacen amigos de mentira y enemigos de verdad. Yo nunca he querido meterme en esos rollos porque definitivamente ya en esta profesión de uno como abogado es sumamente complicado. Pero para ir al grano, don Mario, a mí se me ha encomendado, por supuesto, entrevistarlo, para eso estamos aquí. Me puse a revisar su programa de gobierno, su programa de campaña, ¿verdad? Y me he encontrado cuestiones, por ejemplo, en lo que habla de política exterior, para no leer propiamente lo que dice su programa, que usted lo debe conocer, pero sí veo de que hablan de una defensa de los derechos humanos fundamentales, hablan sobre todo en el campo de la política exterior costarricense, pero meten los derechos humanos fundamentales, lo cual me lleva a cuestionarme también en esa investigación previa que hice de la posición que ha mantenido usted y su partido respecto a este famoso caso Artavia Murillo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, donde se sanciona a Costa Rica y se le obliga a que tenga que hacer una serie de mejoras en cuanto a derechos humanos fundamentales. Encuentro yo, partiendo de lo que le digo de su programa, más lo que le he escuchado a usted y lo que he leído sobre usted, de que existe cierta contradicción. Me parece a mí, me gustaría que nos explicara a todas las personas que hoy lo estamos oyendo, o sea,
¿Por qué se habla de respeto a derechos humanos fundamentales? ¿Por qué se habla de que debe de haber se debe eliminar la incertidumbre jurídica? Pero por otro lado, usted rebate una sentencia, siendo abogado incluso, y a su vez también, no sé, nos deja como en el aire. ¿Será que si usted ganara, denunciaría este convenio, el Pacto de San José, y nos deja fuera de la Corte Interamericana de Derechos Humanos? Explíquenos tal vez un poquito sobre esto. No, como abogado yo soy respetuoso del derecho y obviamente soy respetuoso de las sentencias. Obviamente eso no quiere decir que tenga que coincidir completamente con ellos, como nos pasa a todos los abogados, ¿verdad? Y a cualquier ciudadano. Obviamente soy un defensor del derecho humano por excelencia, que es el derecho a la vida. Y mi polémica alrededor de este tema era por defender el derecho a la vida del niño por nacer. En este caso, el artículo 4, inciso 1 de la Convención Americana de Derechos Humanos dice que la vida surge desde el momento de la concepción. A partir de ahí, no Mario Redondo, la misma Sala Constitucional había interpretado la Constitución política no una vez, sino 2 y más veces, en el sentido de que al tener una constitución política y un ordenamiento jurídico que defendía la vida desde el momento de la concepción, y se entendía la concepción desde el momento de la unión del óvulo con el espermatozoide, desde ese momento cualquier afectación al embrión o a esa unión definitivamente era atentar contra la vida. Ese fue nuestro argumento, que lo hicimos en términos jurídicos y en términos científicos. En términos jurídicos, en el entendido que es lo que establece el artículo 4, inciso 1 de la Convención Americana de Derechos Humanos, en términos, y que además era conteste con lo que había resuelto la Sala Constitucional en varias oportunidades, y en términos científicos, porque investigaciones de la misma Facultad de Medicina de la Universidad de Yale nos hablaban que en el caso de la fecundación de la que hablaba la sentencia del caso Artavia, Murillo, fallecía en estos procesos el 92% de los embriones que participaban. A partir de ahí, nosotros somos un partido pro vida, tratamos de resguardar el derecho de la vida desde el momento de la concepción y somos obviamente restrictivos. Una vez que se da la sentencia de un tribunal superior, somos respetuosos, obviamente, de las mismas, aunque no lo compartamos. Déjeme decirle que en eso hay alguna inquietud, no solamente de este servidor, sino de más de 700 diputados de toda América, quienes hemos constituido un foro preocupados por lo que observamos como una intervención en la soberanía de las naciones, las resoluciones de algunos organismos internacionales en esta materia, que vienen aplicando una teoría de la interpretación evolutiva de algunas normas que están en los tratados internacionales. Y eso nos parece, primero, que genera inseguridad jurídica. Ya usted no está a la letra de lo que tienen los tratados que ha suscrito el país. El mismo tratado o la Convención de Viena sobre interpretación de los tratados dice que los tratados deben ser interpretados conforme al espíritu de la nación o el espíritu que existía en el país al momento de suscribirlo, no conforme a un criterio evolutivo. Sí, el punto en realidad, de hecho, Sala Constitucional aquí en Costa Rica, sobre ese principio de progresividad, nos ha hecho avanzar, nos ha hecho evolucionar en varios aspectos. Tal vez en uno de los que yo trabajo en materia ambiental es donde más lo he notado, y también se lo he leído en materia de derechos humanos fundamentales. O sea, por lo menos a mí no me extraña nada de que esto se esté dando. Y también, y precisamente en ese sentido iba la pregunta, porque a nivel internacional tenemos casos, Fujimori y otros más, ¿verdad?, que han desconocido resoluciones de la misma Corte Interamericana de Derechos Humanos, lo cual ha sido en realidad como que asusta. O sea, si suscribimos un pacto, lo aceptamos, independientemente de lo que diga otros sobre interpretación de convenios, pues hay una sentencia que hay que respetarse. Y en ese punto era precisamente
para que usted propiamente me aclare. O sea, si usted lograra ser presidente, ¿qué pasa con esta sentencia? Y también, si denunciaría o no denunciaría, dado que se ha reunido con diputados a nivel internacional, si denunciaría el convenio para salirnos de la... No, me parece, no, nosotros creemos en la seguridad jurídica como un elemento fundamental de un Estado y en ese particular, obviamente, existen formas para tratar de abordar algunas discrepancias, pero nunca recurriendo a ese tipo de extremos. Ok. Otra pregunta también, dado que incluso su partido incluye la palabra democrático dentro del nombre, me gustaría conocer, porque al menos yo creo, tal vez como abogado, por mi formación o de formación como abogado, de que en realidad cuando hablamos de derechos humanos fundamentales, sean de mayorías o sean de minorías, debe de respetarse. Desde ese punto de vista, ¿cuál sería su posición respecto a ese matrimonio diverso? Sé que lo han criticado, sé que están negados, pero al final de cuentas son derechos humanos sobre decisión que tienen otras personas, tal vez en grupos minoritarios. ¿Qué opinan ustedes, los de su partido, y usted sobre ese Sí, tema? Nosotros en esto, digamos, hemos sido contestados. Nosotros creemos que el matrimonio es una institución que de su origen, incluso etimológicamente, parte del concepto matriz para tratar de generar algunos derechos en función de la unión de un hombre y una mujer con el objeto de contribuir a la procreación de los niños, de los hijos y tratar de rodear el mismo de una serie de derechos y de condiciones. A partir de ahí creemos que el matrimonio es correspondiente a una unión de un hombre y una mujer. Eso no quiere decir que pretendamos cercenar derechos de la gente que tiene preferencias sexuales con personas del mismo sexo o distintas, y en ese particular nosotros somos partícipes de garantizarles derechos en términos económicos, en términos de otra naturaleza, en el sentido de que nadie, porque tuvo la decisión de unirse con otra persona de su mismo sexo, deje de tener la posibilidad, si desea, de heredarlo, derechos civiles. Exactamente, derechos civiles. En ese particular nosotros no somos resistentes a esas posibilidades como parte del libre albedrío. Pero la institución del matrimonio creemos que es una relación entre un hombre y una mujer. Ok, lo que me lleva a otra parte, leyendo también el programa de gobierno. Menciona en varios aspectos precisamente la familia como una concepción original. Habla incluso de proteger principios y dice que van a promover la defensa de la familia tradicional. Yo me pongo a leer definiciones sobre la familia tradicional y de hecho, por esa curiosidad morbosa que al rato tenemos los abogados, me meto al registro civil y veo de que usted es divorciado y casado de segundas nupcias. Pero la familia tradicional, de acuerdo a las definiciones, las que encontré, dice que es casados por la Iglesia Católica. Entonces no hay una contradicción entre lo que dice su programa de gobierno y la posición suya, porque usted sería casado de segundas nupcias y a su vez es divorciado. No, cuando hablamos de familia tradicional hablamos de una relación de un padre, una madre y los hijos, ¿verdad? En el sentido de que tanto los hijos puedan contar con una figura tanto femenina como una masculina, en el caso de la madre y del padre. A eso es a lo que nos referimos. Precisamente sostenemos, y esa es la argumentación, ¿verdad? No veo ninguna contradicción ciertamente. Entre familia tradicional, es que lo que usted me dice es una familia, porque al final de cuentas, en un matrimonio diverso, el tío puede asumir una función, un rol, digo yo, qué sé yo, que sea entre dos mujeres, puede asumir el rol de la figura paterna, hombre, sin que tenga que ser esto que usted me está hablando. Pero repito, revisé infinidad de definiciones sobre familia tradicional y esa tradicional, todas me remiten a que tenga que ser casado por la Iglesia Católica. No tiene que ver con que sea casado con una u otra iglesia, tiene que ver en nuestro caso y de la forma en que nosotros lo interpretamos como una relación
de un hombre una relación heterosexual con hijos, precisamente en el concepto que le indiqué anteriormente de el matrimonio como parte de una unión hombre-una mujer para procrear hijos y para tratar de darles una educación, un ambiente en el cual puedan tener una figura paterna y una figura materna en su formación, en su crecimiento. Ya. Sí, yo lo decía por la palabra esa tradicional que se presta para muchas cosas. Después, dentro de esa lectura que hice rápida en redes sociales, no, en internet, me encuentro, cuando pongo su nombre, una situación que yo creo que para alguien como usted, que tiene aspiraciones y podría ser en esta campaña política tan complicada que viene y se acerca, podría tener alguna repercusión y la gente estaría interesada en conocer más sobre quién es don Mario. Me encuentro en el boletín judicial del 2 de abril del 2014 una sanción que le impone por una denuncia que hubo del registro civil contra usted. Pero ahí únicamente viene, es muy escueto. Yo creo que a los televidentes les interesaría saber por qué fue don Mario Redondo sancionado de parte de un tribunal e incluso lo suspendieron como notario. Si nos pudiera explicar. Sí, muy sencillo. Usted es abogado y no sé si ha hecho alguna vez un matrimonio. Los notarios tenemos una obligación de que tenemos que mandar a inscribir los matrimonios en un plazo no mayor de 5 días hábiles. Tenía una confusión porque en mi oficina éramos 2 colegas y mandé a presentar el matrimonio en un talonario, en un formulario de matrimonios que no era el mío, sino era el de la colega. Confundimos a la hora, pues lo confundió la secretaria, lo llenó en el formulario el talonario de la colega, entonces apareció, cuando nos percatamos de eso, tuve que volverlo a presentar en los formularios que me correspondían y ese se contabilizó entonces como un retraso en la presentación del matrimonio y eso fue lo que originó el proceso. Sí, porque de verdad estamos hablando de fe pública y aunque puede ser cuestiones de términos, aquí esa cuestión de la fe pública de los notarios es sumamente delicado y era importante, ¿verdad?, que usted declarara qué fue lo que pasó, aunque me extraña de por qué usted no fuera el que llenara propiamente su formulario, ¿verdad? Bueno, yo lo hago cuando he tenido que casar, tanto hago la escritura como lleno el formulario, pero en fin. Bueno, usted sabe lo que son esos formularios y es parte de las tareas que a veces hacen los asistentes de uno en el bufete. No se trata, sin embargo, de ningún acto doloso, sino simplemente de una equivocación y una presentación tardía de un formulario de matrimonio. Ok. Pasando a temas ambientales, don Mario. Leyendo también en el programa que ustedes presentan, se habla de las áreas silvestres protegidas y que en varios lugares leí del programa de que ustedes están motivando que haya mayor visitación de las áreas silvestres protegidas. No leí por ningún lado esa gran deuda que tiene Costa Rica porque tenemos varios parches, manchas protegidas en parques nacionales u otras categorías de manejo, pero que no han sido pagados. Los dineros que ingresan por áreas silvestres protegidas van a la caja chica y entonces no quiere decir que lo de Manuel Antonio se va a quedar en Manuel Antonio o que lo de Santa Rosa se va a quedar para Santa Rosa. Pero eché de menos esa situación de que como que ustedes no se preocupan por algo tan serio como es pagar a quienes se les debe esos terrenos que han sido expropiados para tomarlos como áreas silvestres protegidas. ¿Por qué sería eso? Probablemente no lo pudo ver, pero ese es un tema que ha sido muy importante para nosotros y lo señalamos en el plan. Tanto es así que yo me he reunido en Manuel Antonio, incluso hace 5 o 6 semanas estuve allá reunido con dirigentes comunales, con una asociación que vela precisamente por eso, por miembros de creo que es un fideicomiso que se encarga de cancelar las deudas que existen de terrenos que han sido expropiados y que no han sido cancelados, y precisamente hemos abogado ante la misma Contraloría General de la República
primero por garantizar una buena utilización de estos recursos. Manuel Antonio genera $2 millones al año y muy tristemente se utiliza el SINAC, los recursos mucho en gastos administrativos. Ese ha sido nuestro reclamo. Muchos de los recursos que deberían servir para hacer senderos, para pagar a los propietarios de los terrenos que fueron llevados o para ampliar algunas zonas protegidas, están siendo malgastados en una serie de gastos de orden administrativo que nosotros hemos venido criticando, no solamente en el ámbito particular, sino de manera articulada con grupos conservacionistas de Manuel Antonio, de diferentes partes del país, donde a través de estos hemos venido articulando para tratar de garantizar que esos recursos se inviertan, y así lo planteamos claramente en nuestro plan de gobierno, se inviertan con eficiencia, se inviertan en mejorar las condiciones de nuestras zonas protegidas, se dejen de usarse tanto en el ámbito administrativo, pero sí es un tema de mucha importancia en el que hemos venido actuando desde hace rato. Que nos quedan ya poquitos minutos. Me interesan dos temas. Geotermia en parques nacionales. Ustedes hablan de abrir el mercado de la electricidad y hablan incluso de la geotermia, pero dicen que van a reglamentar la explotación geotérmica para posibilitar un uso eficiente. Es en parques nacionales, por un lado. Ese es un tema que me interesa. Y segundo, el tema de el canal seco que pasa por áreas silvestres protegidas, conforme a algunos de los planos y mapas que hemos visto. Tal vez si se refiere a la geotermia, ¿están a favor de geotermia en parques nacionales? Bueno, en materia de generación de energía, nosotros hemos apostado fundamentalmente por la de energías renovables y hemos apostado a un informe que hizo el BID recientemente en donde determina que Costa Rica tiene un alto potencial en energía eólica y solar. Y a partir de ahí, nuestra apuesta fundamentalmente trata de ver cómo podemos desarrollar a través de una mayor apertura y espacios al sector privado la generación de energía eólica y energía solar. Somos en materia geotérmica mucho más restrictivos y creemos que esa sería una opción de última instancia, para llamarlo de alguna manera. ¿En parques nacionales? De última instancia, si no fueran posibles las otras opciones, pero me parece que no, en principio yo diría que no estaría a favor de propiciar la explotación geotérmica en parques nacionales. Y en lo que requiere al canal seco, pues obviamente hay varios diseños que se han planteado. Es un tema sensible, es un tema, sin embargo, en donde tenemos que ver cómo amalgamamos los estudios de impacto ambiental para efectos de garantizar que el crecimiento, digamos, en el ámbito productivo, la competitividad del país, no afecte nuestro desarrollo o nuestra cultura o nuestra historia de protección de los recursos naturales. Aunque pase por áreas silvestres protegidas. Mire, en ese sentido habría que, estaríamos a atender lo que sean los informes de impacto ambiental. Obviamente no vamos a estar a favor de una afectación ambiental importante, pero sí creemos... Disminuir áreas silvestres protegidas, ¿está a favor? No, obviamente, estoy hablando... Hay que evaluar los diferentes impactos de los proyectos de canal seco. Me parece que no hay una ruta trazada definitiva. En ese sentido hay que ver los impactos ambientales que cada uno de los proyectos o de las acciones pueda plantear y obviamente optaríamos por una acción que tenga el menor impacto ambiental. Ya. Quedan muchos temas, por supuesto, tenemos muy poquito tiempo, pero lastimosamente se nos acaba. Yo quisiera pues agradecerle a usted de que haya estado hoy aquí con nosotros y que haya atendido todas nuestras dudas, nuestros cuestionamientos y pues ya se acerca la campaña, vamos a ver qué pasa en unos días y ver qué resulta de esto tan complicado, ¿verdad?, que se está moviendo. Sí, yo agradecer más bien a ustedes el espacio. Nosotros somos un partido nuevo, somos un partido sin gran cantidad de recursos. En este país a veces parece que la campaña depende de quién tiene recursos económicos para pagar anuncios, aunque no haya hecho nada y ni tenga testados para vender humo a través de comerciales de televisión. De ahí que nosotros valoramos estos espacios para tratar de dar a conocer parte de nuestras propuestas y agradecemos al SINAR
y le agradezco a usted en particular la oportunidad para tratar de compartir aquí algunos planteamientos. Un gusto y muy buenas noches. Buenas noches, muchísimas gracias a las personas que nos están escuchando.